Juntos, Jessie Coulter y Waylon Jennings no solo cambiaron las reglas de la música country, sino que rompieron el viejo manual y escribieron uno nuevo para toda una generación. Pero tras la música y el mito, Jessie escondía verdades que nadie llegó a comprender del todo. Capeó la tormenta del país de los forajidos y soportó la carga de ser la fuerza firme detrás de un hombre al borde de la autodestrucción. Pero había más, mucho más. ¿Qué ocurrió realmente en aquel desierto cuando Waylon trató de alejarse de sus demonios más oscuros? ¿Por qué desapareció Jessie de la escena pública tras su muerte? ¿Y qué descubrió en el silencio que siguió? Las respuestas son variadas, inquietantes y profundamente humanas. Su ascenso a la fama tuvo un coste, una batalla con la identidad, la fe y el significado de la libertad. Nunca se propuso convertirse en una proscrita. De hecho, en sus primeros años, Miriam Johnson, la mujer que más tarde se transformaría en Jessie Coulter, vivía según las reglas. Creció en un hogar pentecostal de Phoenix, Arizona, y sus días estaban llenos de himnos, sermones y la tranquila disciplina de la fe. Pero incluso entonces, había algo más que se agitaba bajo la superficie y una fuerza creativa que tiraba de ella hacia algún lugar desconocido. Nacida en 1943, en un estricto hogar pentecostal, los primeros años de la vida de Miriam estuvieron marcados por la estructura, la disciplina y una devoción religiosa inquebrantable. Su madre no solo era una devota creyente, sino también ministra y pianista, y en casa se escuchaba a menudo música gospel, enseñanzas bíblicas y un claro sentido del bien y del mal. Pero incluso en aquellos primeros años, Miriam ya cuestionaba en silencio los rígidos límites del mundo en el que se había criado. En su interior crecía una tensión entre lo que le habían enseñado a creer y lo que sentía intuitivamente. Creía en Dios, respetaba su educación, pero también era consciente de un interés más profundo y complicado por la música que no encajaba en los confines de la iglesia. Ya en su adolescencia, ese tranquilo cuestionamiento alimentaría más tarde la profundidad espiritual de sus canciones y se convertiría en la lente a través de la cual veía el mundo. Uno de los puntos de inflexión más dolorosos de sus primeros años de vida se produjo con la trágica muerte de su hermano pequeño Paul. No fue solo una pérdida, fue una ruptura. La muerte de Paul dejó una cicatriz emocional duradera en Miriam y sacudió profundamente los cimientos de su fe. En entrevistas posteriores, admitió que su muerte cambió su visión del mundo y su relación con Dios. Introdujo una especie de ambigüedad espiritual que no borra las creencias, sino que las complica. Esa tensión la acompañaría durante décadas y acabaría influyendo en sus letras, sus melodías y el tono general de su música. A medida que crecía, Miriam Johnson empezó a darse cuenta de que su camino no estaría dentro de la iglesia, sino en otro lugar completamente distinto. Siempre había tocado el piano, un don heredado de su madre, y al final de su adolescencia ya actuaba en clubes locales de Arizona. Tenía un tipo de voz que hacía que la gente se detuviera a escucharla. Ese raro talento se convertiría en una de sus señas de identidad. Pero por aquel entonces, aún estaba intentando encontrar su lugar en un mundo que no solía dar cabida a mujeres como ella. En 1961, con solo 18 años, se casó con el famoso guitarrista Duane Eddy, uno de los nombres más conocidos del rock and roll instrumental de la época. Eddy era mayor, ya era famoso y estaba profundamente inmerso en la escena musical. Durante un tiempo, pareció una pareja prometedora. Tuvieron una hija juntos. Y Miriam tuvo su primer contacto con la industria musical nacional mientras viajaba con él. Pero entre bastidores, las cosas no eran tan armoniosas. Mientras la estrella de Eddy seguía brillando, Miriam se sentía a menudo como una sombra presente pero sin voz. Tenía talento, empuje e ideas propias. Pero la industria, e incluso su matrimonio, no parecían hechos para darles cabida. Ese matrimonio, como muchos que empiezan demasiado jóvenes y en circunstancias desiguales, empezó a resquebrajarse. En 1968, Miriam y Duane Eddy se divorciaron, dejándola como madre soltera con una creciente sensación de aislamiento artístico. Y lo que es más importante, el fin de su matrimonio la obligó a enfrentarse a una pregunta que llevaba años rondándole la cabeza. ¿Quién era realmente? ¿Quién era realmente? ¿Era solo la hija de un predicador que se casó con una estrella? ¿O era alguien capaz de ser una estrella por derecho propio? Fue en este periodo de incertidumbre
En ese incómodo espacio, entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser, cuando Miriam tomó una decisión radical. Se deshizo de su nombre de nacimiento y adoptó una nueva identidad, Jessie Coulter. El nombre en sí era significativo. Jessie tenía una ventaja. Era más suave que Miriam, pero más moderno y libre. Coulter, en cambio, sonaba fuerte, occidental y icónico. Era el tipo de nombre que podía sostenerse por sí solo junto a Giants y el tipo de nombre que podrías encontrar grabado en un disco o encabezando una gira. Con ese nuevo nombre llegó un renacimiento, tanto personal como artístico. Jessie Coulter empezó a labrarse su propio espacio en el mundo de la música y no trató de encajar en el molde que le habían dado. No le interesaba ajustarse al pulido sonido country de Nashville de la época. En su lugar, se sintió atraída por la rama más descarnada y rebelde de la música country que estaba empezando a encontrar su voz. Un movimiento que más tarde se conocería como Outlaw Country. No pudo llegar en mejor momento. Los primeros años de la década de 1970 fueron una época de agitación y cambio en la música country. Y artistas como Willie Nelson y Waylon Jennings se desmarcaban de la maquinaria de Nashville y optaban por escribir, grabar y actuar a su manera. Jessie Coulter, con su cruda honestidad, su estilo blues y su lirismo espiritual, encajaba perfectamente en este nuevo mundo. Era una de las pocas mujeres en un mar de hombres, pero no parecía interesada en desempeñar el papel de compañera femenina. Tenía su propia visión, y pronto tuvo sus propias canciones de éxito para respaldarla. Una de sus primeras grabaciones en solitario, I Ain't the One, publicada en 1970 por LHE Records, fue un gran paso en la dirección correcta, aunque no tuvo éxito comercial. Aún así, fue suficiente para llamar la atención de músicos que respetaban su autenticidad y preparó el terreno para su posterior éxito. Escribía música profundamente personal y canciones que salían de su dolor, sus preguntas, su soledad y su fe. La entrada de Jessie en la escena del Outlaw Country no fue solo cuestión de oportunidad, sino también de confianza y conexión. Esa conexión se profundizaría cuando se cruzó con Waylon Jennings, que no solo era uno de los nombres más importantes del género, sino alguien que reconoció inmediatamente algo poco común en el arte de Jessie. Su química creativa y emocional fue instantánea. El siguiente capítulo de la vida de Jessie Coulter no solo se definiría por su música, sino también por su matrimonio con Waylon Jennings, una asociación que fue complicada y duradera a partes iguales. Pero antes de que eso ocurriera, Jessie tuvo que luchar para que la tomaran en serio. Pero incluso cuando su música empezaba a tomar forma, y su nombre tenía más peso, fue su improbable historia de amor con Waylon Jennings la que realmente transformaría su vida, no solo profesionalmente, sino espiritualmente. Lo que empezó como una conexión musical, pronto se convirtió en un matrimonio tumultuoso, pero decisivo para su vida, que pondría a prueba todo lo que ella creía saber sobre el amor, la lealtad y la supervivencia. El matrimonio que cambió su vida. Cuando Jessie Coulter conoció a Waylon Jennings, no solo se cruzó en el camino de una leyenda de la música country, sino que entró en un torbellino. Su conexión fue inmediata, casi eléctrica, y profundamente arraigada en el respeto mutuo por el arte del otro. Waylon era un hombre que ya había vivido varias vidas cuando se conocieron. Había experimentado los altibajos de la fama, se había forjado una reputación como una de las voces más desafiantes de la música country, y llevaba consigo el peso de unos demonios personales que se negaban a abandonarle. Jessie, por su parte, acababa de salir de la silenciosa crisis de identidad que siguió a su divorcio de Duane Eddy, y estaba decidida a recorrer su propio camino musical. Juntos eran fuertes y frágiles, poderosos y profundamente vulnerables. Pero su matrimonio no fue un viaje tranquilo, sino más bien una tormenta que decidieron capear juntos. Se casaron en 1969 y, durante las 3 décadas siguientes, su relación estuvo marcada por un amor profundo, una colaboración creativa, tensiones emocionales y, en ocasiones, un caos apenas soportable. En el fondo, su vínculo se basaba en la lealtad, pero también se basaba en la codependencia que suele existir entre dos personas que intentan salvarse mutuamente de su propia oscuridad interior. Waylon Jennings ya era famoso por desafiar el rígido sistema de Nashville, pero detrás de su rebelde personalidad había un hombre que luchaba contra el dolor personal.
A medida que su fama crecía, también lo hacía su dependencia de las sustancias. En la década de 1970, su adicción se había disparado. Según varios testimonios, incluido el del propio Waylon, gastaba hasta $1,000 al día en sustancias ilícitas. Esa cifra no solo era impactante, era insostenible y peligrosa. La adicción le estaba consumiendo financiera, emocional y físicamente. Durante este periodo, Jessie Coulter no fue una observadora pasiva ni la esposa silenciosa en segundo plano. Estaba totalmente presente, viviendo el desastre, tratando de mantener a su marido unido mientras se mantenía intacta. En entrevistas concedidas a lo largo de los años, Jessie admitió que amar a Waylon significaba aceptar el caos que le acompañaba, pero también significaba sufrir durante las noches en las que no volvía a casa, preocuparse por si su corazón fallaba e intentar proteger a su familia de los peores efectos de su estilo de vida. Y sin embargo, se quedó, no por obligación ni por ingenuidad, sino porque creía en él, no solo como artista, sino como ser humano. Jessie ha hablado a menudo de cómo su trasfondo espiritual influyó en su reacción ante la vida de Waylon. En muchos sentidos, se convirtió en el hilo invisible que mantenía unidas sus vidas cuando todo lo demás se desmoronaba. El punto de inflexión llegó a principios de los 80, cuando Waylon decidió enfrentarse a su adicción. Decidió dejarlo de golpe, sin rehabilitación, sin supervisión médica y sin intervención externa. Jessie y él se retiraron al desierto de Arizona, donde tomó la difícil decisión de desintoxicarse a su manera. No fue un proceso fácil. Según Jessie, fue una de las experiencias más angustiosas que había presenciado. Lo describió como si cada hueso de su cuerpo gritara de angustia. Durante varios días, permaneció a su lado, observando cómo luchaba contra su dolor físico y su tormento psicológico. No había médicos, ni medicamentos, ni redes de seguridad. Solo Jessie y Waylon, aislados en el vasto silencio del desierto, enfrentándose a toda una vida de demonios. Jessie dijo más tarde que fueron sus constantes oraciones y su silenciosa presencia las que le ayudaron a superar aquellos angustiosos días. Y contra todo pronóstico, salió adelante. Waylon Jennings nunca volvió a su adicción después de aquello. No fue una recuperación perfecta, porque aún quedaban problemas de salud, heridas emocionales y los efectos persistentes de una vida duramente vivida. Pero ese momento marcó un punto de inflexión. Jessie había estado a su lado en su momento más bajo y le había ayudado a recuperar algo parecido a la estabilidad. En muchos sentidos, fue su fuerza y su inquebrantable fe en él lo que marcó la diferencia. Su historia de amor, aunque turbia y complicada, se basaba en algo mucho más profundo que las apariencias públicas o la química musical. Se vieron en sus peores momentos y no se alejaron. Lucharon y sufrieron, pero también crearon un hogar. Criaron a un hijo y compartieron una profunda conexión musical que nunca se desvaneció. A lo largo de los años 80 y 90, mientras Waylon bajaba el ritmo y empezaba a centrarse más en la familia y en proyectos selectivos, Jessie continuó su propia carrera, silenciosa pero impactante. No siempre estaba al frente de las listas de éxitos, pero se había ganado su lugar como una de las pocas mujeres del movimiento Outlaw Country con voz propia, identidad y legado perdurable. E incluso cuando sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, siguió siendo un ancla para Waylon, para su hijo y para el pequeño círculo de amigos y colaboradores en los que confiaban. Pero mientras Jessie mantenía su atención en la fe y la familia, Waylon no siempre podía escapar del peso de su fama o de las controversias que parecían seguirle allá donde iba. Desde problemas legales hasta disputas con la industria, su batalla con la clase dirigente saltó a los titulares. Y Jessie se vio a menudo atrapada en el fuego cruzado. La controvertida vida de Waylon Jennings. A Waylon Jennings nunca le interesó ser pulido o políticamente correcto. No encajaba perfectamente en la caja que Nashville intentaba colocar alrededor de sus estrellas, y no tenía ningún deseo de seguir las reglas. Ese desafío, que era terquedad y autenticidad a partes iguales, le convirtió en un héroe para muchos y en un problema para muchos otros, ya fuera por su estilo de vida personal o por las expectativas de la industria musical. La vida de Waylon estuvo llena de enfrentamientos, roces y momentos que aún suscitan debate. Era un hombre que vivía al límite, a veces creativamente, a veces legalmente, pero siempre en sus propios términos. Quizá la controversia más conocida y publicitada de la vida de Waylon Jennings
se produjo en agosto de 1977 y fue la tristemente célebre detención por consumo de drogas que estuvo a punto de hacer descarrilar su carrera. Por aquel entonces, Jennings se encontraba en un estudio de grabación de Nashville cuando agentes federales de la policía irrumpieron con una orden judicial, alegando que le habían enviado por correo un paquete que contenía una sustancia controlada. Según documentos judiciales y múltiples testimonios, las autoridades habían rastreado el paquete hasta un traficante de Los Ángeles y lo interceptaron antes de que llegara a su destino final, que era el estudio donde trabajaba Jennings. La acusación oficial era conspiración y posesión con intención de distribución, lo que inmediatamente hizo saltar las alarmas. No era solo uso personal lo que se estaba sugiriendo, era algo mucho más serio en términos legales. Pero Waylon no se asustó. De hecho, su reacción reveló lo agudo y calculador que podía ser, incluso en plena crisis. Cuando los agentes presentaron la orden de registro, Jennings notó un error en el documento. Señaló que en el documento figuraba el propietario del estudio equivocado. Se aprovechó de ese tecnicismo e impugnó la validez de la orden, retrasando el registro lo suficiente para que las pruebas se eliminaran discretamente. Para cuando las fuerzas del orden consiguieron resolver el papeleo, el paquete ya había desaparecido. Sin pruebas concretas, los cargos no prosperaron. Al final, el caso se archivó y Waylon salió libre sin condena. Pero la experiencia le marcó, no solo legalmente, sino personalmente. Estuvo cerca, y podría haber acabado con su carrera si el resultado hubiera sido diferente. En lugar de esconderse de ello, Waylon hizo lo que siempre hizo mejor. Convirtió la experiencia en una canción. Su sencillo de 1978, Don't You Think This Outlaw Bit's Done Got Out of Hand, era una reflexión brutalmente honesta sobre ese momento. En la letra, confesaba que el personaje de forajido que se había forjado empezaba a cobrar una vida propia que ya no controlaba del todo. La canción era autoconsciente, cruda y directa. Revelaba que tras la fama, había un hombre cada vez más consciente del coste de su estilo de vida. En entrevistas posteriores, Waylon no suavizó el alcance de su consumo de sustancias durante este periodo. Una vez dijo que confesó sin rodeos que consumía más sustancias ilícitas que nadie que hubiera conocido. Fue una confesión chocante, pero también un testimonio de la transparencia con la que abordó incluso las partes más oscuras de su vida. No había jactancia en esa declaración, solo una especie de cansada honestidad que insinuaba arrepentimiento. Para Jesse Coulter, aquella redada de 1977 fue algo más que un escándalo público. Era una pesadilla personal. Estaba inextricablemente unida a él, no solo como esposa, sino como alguien que había invertido años intentando ayudarle a mantener los pies en la tierra. La detención atrajo una atención no deseada y una profunda tensión emocional. Pero una vez más, Jesse no se alejó. Se mantuvo a su lado, como había hecho innumerables veces antes, y le ayudó a seguir adelante. En 1985, Waylon Jennings volvió a hacer noticia. Pero esta vez, la polémica no tuvo nada que ver con sustancias o problemas legales. Ocurrió en un estudio de grabación de Los Ángeles durante la histórica sesión de We Are the World, el single benéfico mundial organizado para recaudar fondos destinados a paliar la hambruna en África. En la canción participaron decenas de leyendas de la música, desde Michael Jackson y Lionel Richie hasta Ray Charles y Bruce Springsteen. Waylon fue invitado como representante del mundo de la música country, y al principio se presentó dispuesto a participar. Pero durante la sesión se tomó una decisión creativa que no le sentó nada bien. Mientras el grupo ensayaba, se propuso una línea en suajili para el estribillo como guiño a las raíces africanas de la crisis humanitaria que pretendía abordar la canción. Al parecer, Waylon se dirigió a los productores y les dijo: «Ningún buen chico canta en suajili». El momento causó revuelo. Algunos le acusaron de insensibilidad cultural, mientras que otros le defendieron, diciendo que simplemente era fiel a sí mismo y no se sentía cómodo cantando en un idioma que no entendía. Más tarde, el propio Waylon restó importancia al incidente, sugiriendo que no se trataba de una declaración política o cultural, sino de una decisión personal. Afirmó que no le gustaba la forma en que se estaba celebrando la sesión y que se sentía fuera de lugar. Aún así, la salida añadió otra capa a la compleja imagen que el público tenía de él. Para sus críticos,
reforzaba la idea de que Waylon no estaba dispuesto a doblegarse. Para sus fans, fue un ejemplo más de su feroz independencia, demostrando que era un hombre que se negaba a conformarse, sin importar lo que estuviera en juego, y tanto si se estaba de acuerdo con su decisión como si no, era coherente con el mismo espíritu que había guiado toda su carrera, la autenticidad por encima de todo. Quizá la controversia más dolorosa a la que se enfrentó Waylon fueron sus batallas con la industria musical. Desde el principio de su carrera en solitario, Waylon Jennings libró una batalla casi constante con el férreo sistema musical de Nashville. En los años 60 y principios de los 70, se esperaba que los artistas country siguieran una fórmula fija de imagen limpia, productores aprobados por el estudio y una estricta supervisión creativa por parte del sello discográfico. Pero Waylon no se limitó a rechazar ese modelo, sino que luchó activamente contra él. Uno de los capítulos más importantes de su legado es su papel en el lanzamiento de lo que se conoció como el movimiento Outlaw Country. Junto a artistas como Willie Nelson y Chris Christopherson, Jennings desafió la idea de que la música country tenía que ser aséptica o corporativa. Quería el control creativo y el derecho a elegir sus propias canciones, contratar a su propia banda y grabar los álbumes como él creía que debían sonar. No se trataba solo de ego, sino de arte. Jennings creía que la música country había perdido su alma y quería recuperarla. Pero la industria no se lo puso fácil. Chocaba constantemente con productores y ejecutivos que pensaban que era demasiado tosco. Aún así, su persistencia dio sus frutos. En 1976, Wanted the Outlaws, un álbum recopilatorio en el que aparecían Waylon, Willie, Jesse Coulter y Tom Paul Glaser, se convirtió en el primer álbum de country que obtuvo el certificado de platino. Con la venta de más de 1 millón de copias, era la prueba de que había un público para la música country que no seguía las reglas. Jennings no solo se había labrado su propio espacio, sino que había cambiado el género por completo. Detrás de toda esta rebelión estaba Jesse Coulter, observando en silencio cómo el hombre al que amaba reformaba la industria desde dentro, mientras Waylon iba por delante, rompiendo barreras y negándose a transigir. Jesse creaba su propio legado sin dejar de apoyar el de él. Sus carreras estaban profundamente entrelazadas, y cada éxito que Waylon lograba reflejaba también la fuerza silenciosa y el apoyo inquebrantable de Jesse. Pero detrás de cada titular, de cada arresto y de cada triunfo sobre el escenario, había un hombre cuya salud se deterioraba lentamente y una mujer que lo veía todo en tiempo real. Cuando llegaron los últimos días de Waylon, no fueron ni la industria musical ni los fans quienes le ayudaron a salir adelante, sino Jesse, y el impacto de su muerte dejaría una marca en su corazón y la llevaría a hablar tras años de silencio. Dolor, fe y soledad. Cuando Waylon Jennings falleció en febrero de 2002, el mundo perdió una de las voces más definitorias de la música country. Pero para Jesse Coulter, la pérdida fue mucho más profunda que el legado o los titulares. Había pasado más de 3 décadas no solo amando a Waylon, sino también viviendo junto a sus tormentas, apoyándole en sus horas más oscuras, criando a su hijo y construyendo una vida basada tanto en el caos como en la ternura. Su muerte fue más que el adiós a un marido. Fue el cierre de un capítulo que había dado forma a cada parte de lo que ella había llegado a ser. En los meses y años siguientes, Jesse no persiguió los focos. De hecho, se alejó de ellos casi por completo. Las apariciones públicas se hicieron raras y la nueva música se ralentizó. La mujer que una vez estuvo en la primera línea del movimiento Outlaw Country ahora se retiraba a algo mucho más personal, tranquilo e introspectivo. No fue una desaparición dramática. Fue un suave desvanecimiento en la soledad, del tipo que no proviene de la amargura, sino del peso de la pérdida. Durante ese tiempo, Jesse se apoyó en los cimientos que tanto la habían sostenido. Su fe. Nunca había abandonado la espiritualidad de su educación, incluso durante los años más turbulentos con Waylon. Pero ahora que él se había ido, esa fe se convirtió en su salvavidas. En las entrevistas hablaba de pasar largas horas rezando, de leer las escrituras y de sentarse en silencio, y pedir a Dios no solo consuelo, sino claridad. Describió esta etapa de su vida como un ajuste de cuentas espiritual, no una crisis de fe, sino un retorno a ella. La mujer que antes había cuestionado la división entre lo espiritual y lo terrenal,
ahora se reconstruía tranquilamente a través de ambos. Y quizás lo más importante, comenzó la difícil tarea de redescubrir quién era fuera de su papel más famoso, el de ser la esposa de Waylon. Ese título había sido tanto una insignia de honor como una sombra, dependiendo de la temporada. Pero ahora que Waylon se había ido, Jessie se enfrentaba a una pregunta que no había tenido que responder en años. ¿Quién era ahora? Como viuda, como madre, como artista y como creyente. Las respuestas no llegarían rápidamente, pero acabarían llegando. Empezó a escribir de nuevo, no solo música, sino reflexiones que solo llegan después de haber vivido el incendio y haber sobrevivido. Y poco a poco, con mucho cuidado, Jessie empezó a resurgir, no con el mismo personaje público, sino con algo más profundo y personal que compartir. Fue en esa época de calma cuando Jessie empezó a echar la vista atrás sobre su matrimonio, su fe, sus fracasos y la mujer en la que se había convertido. Y lo que siguió fue un libro de memorias audaz y honesto, que finalmente revelaría su versión de la historia, el libro de memorias que reveló la verdad. Durante gran parte de su vida, Jessie Coulter había sido testigo de la grandeza, el dolor y la transformación. Sin embargo, no fue hasta más tarde cuando dio un paso al frente para contar su propia historia. En 2017, publicó sus memorias, An Outlaw and a Lady, un relato profundamente personal y poético que desgrana las capas de su largo y complejo viaje desde sus primeros años hasta su matrimonio con Waylon. No era un relato de celebridades. Era algo más tranquilo e introspectivo. Con palabras cuidadas y una honestidad inquebrantable, Jessie desnudó partes de su vida que durante mucho tiempo no se habían dicho. Escribió sobre la belleza y la angustia de su matrimonio con Waylon Jennings. Escribió sobre el amor que nunca se desvaneció, el caos que estuvo a punto de consumirlos y la fe que los mantuvo unidos a pesar de todo. Pero no se limitó a relatar los acontecimientos. Escribió sobre sus dudas espirituales, sus arrepentimientos personales y las cicatrices emocionales provocadas no solo por ser testigo de la adicción, sino por vivir en ella. En su historia no había villanos, sino personas imperfectas que intentaban amarse lo mejor que podían. Lo que hizo que las memorias resonaran fue su tono. Jessie no intentó reescribir el pasado ni se presentó como una víctima. Ofreció su verdad con gracia, y al hacerlo, dio voz al lado más tranquilo de la era de los forajidos, la perspectiva de la mujer que había estado al lado de una de las figuras más audaces de la música country, mientras se aferraba a su propia alma. Pero las reflexiones de Jessie no se limitaban a echar la vista atrás. Incluso a sus 80 años, ha seguido creando. En 2017, el mismo año en que se publicaron sus memorias, lanzó The Psalms, un álbum inquietante y profundamente espiritual que ponía música original a las antiguas escrituras. El proyecto, producido en colaboración con Lenny K., no fue diseñado para sonar en la radio ni en las listas comerciales. Se trataba de una meditativa ofrenda personal, que era una mezcla creativa de gospel, country y poesía que reflejaba la profundidad de su fe y la madurez de su voz. En varias entrevistas, Jessie ha hablado abiertamente sobre el envejecimiento, el legado y lo que significa seguir creando cuando la mayoría de la gente espera que uno baje el ritmo. No pretende tener todas las respuestas, pero habla con la serena autoridad de quien ha vivido todas las estaciones, desde la alegría al dolor, la fama y la pérdida. Sigue grabando, escribiendo y reflexionando, no para buscar relevancia, sino para contar su verdad. Incluso ahora, a los 82 años, Jessie Coulter no se limita a preservar el pasado. Sigue evolucionando y eligiendo vivir con determinación, creatividad y fe. Su historia no es solo una historia de supervivencia, es la historia de